Muchas bendiciones, amados hermanos. Este es su podcast Edificando sobre la Roca. Y soy su hermano José Guzmán. Hoy tenemos una serie nueva. Vamos a iniciar una serie de escuela bíblica, que es lo que llamamos, muchas personas llaman célula de estudios. Vamos a hablar sobre lo que es la palabra del Señor, la importancia y lo que significa la palabra de Dios para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, tú y yo, que somos la iglesia. Así que quédate conmigo. En unos instantes iniciamos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano José Guzmán y este es tu podcast Edificando sobre la Roca. Hoy vamos a estrenar una serie de estudios que se llaman Estudios Bíblicos para Iniciados. Estudio Bíblico para Iniciados. Si eres creyente en Cristo Jesús y quieres crecer en el Señor, te recomiendo estos estudios porque vamos a formar las bases bíblicas para formarte como un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Vamos a hablar hoy, el tema es la palabra de Dios. Quizá muchas personas saben, pero vamos a aprender algo muy importante y bien detallado de cada una de estas cosas. La palabra de Dios tiene un propósito y te lo voy a definir de manera clara, sencilla y objetiva. El propósito de este estudio es manifestar el poder que tiene la palabra de Dios para realizar en nosotros la transformación necesaria y además lo útil que es para que nuestra vida sea más exitosa y asimismo conducirnos de la mejor forma con nuestro prójimo. Tiene tres puntos importantes aquí que lo menciono. Lo primero es darnos la transformación necesaria, porque debemos ser transformados. La palabra es la que transforma al hombre. Además, es útil para que nuestras vidas sea una vida más útil y más exitosa. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir en comunidad, aprendemos a vivir en amor, en coinonía, en amor con las personas y también con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Asimismo, también esto nos enriquece a nosotros porque nos limpia de muchas cosas que venimos del mundo. Así que seguimos con el punto número uno. La palabra de Dios contiene al mismo Dios en ella. ¿Cómo así? Sí, la palabra de Dios es Dios, es ella. Jesús dijo en una ocasión, mis palabras que se ha hablado son espíritu y son vida. También la palabra de Dios tiene el poder maravilloso de cambiarte. Jesús dijo, ustedes están todos limpios por la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es la que nos limpia, ¿ok? ¿Cómo nos limpia? La palabra de Dios, al nosotros poder transformarnos por medio del poder de ella, Él nos transforma, cambia nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones, ya que cambiamos lo que hacíamos mal por lo que hacemos bien. Eso es lo que se llama transformación. Y es por medio del conocimiento, por dice la palabra de Dios, que también viene la fe. Vamos a seguir punto por punto, por favor. El espíritu es el que da vida. Juan 6, verso 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y contiene la vida, el poder y la manifestación de Dios en sí misma. Escuche esto. La palabra de Dios es espíritu y contiene la vida, el poder y la manifestación de Dios en sí misma. ¡Wow! Tremendo. Punto número dos. La palabra fue la que creó todo lo que existe. Dios habla y su espíritu creaba a la orden de la palabra. Ya que Dios tiene dos naturalezas, es la palabra, también es el espíritu. Por eso en el principio era el verbo, pero también dice que el espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. O sea, que obraban los dos, y no es los dos, es que es uno solo. El espíritu no se puede ver, tampoco la palabra. Es que esa palabra es espíritu. Así como Jesús le dijo a la samaritana, el Dios que nosotros adoramos no es el Dios que ustedes adoran, el Dios que verdadero es en espíritu y en verdad. Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra, aquel está hablando de una persona, era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Él, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Entonces,
Está claro que la palabra estaba creando todas las cosas. Y cuando vamos al Génesis capítulo 1, podemos darnos cuenta, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Santo. Aquí podemos comprobar que la luz se creó cuando Dios habló que se creara la luz. El punto número 3, la palabra de Dios tiene el poder para perfeccionarnos y equiparnos para toda buena obra. Escucha, eso es importante. La palabra de Dios tiene el poder para perfeccionarnos y equiparnos para toda buena obra. Cuando hablábamos de perfeccionarnos, estamos hablando de que cambia por medio del Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, viene a nuestra vida. Y esa misma palabra, que es Espíritu, tiene el poder de transformarnos desde adentro. Cambia nuestra mente, nuestras intenciones, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestro pensamiento. Todo eso es transformado. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17 dice, permanece tú en lo que has aprendido y en lo que te ha sido encargado, sabiendo de quién has aprendido y que sabes las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salud. Óigame, por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios te hace sabio. También dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Miren la maravilla que dice, para enseñar. Entonces también dice que el verdadero predicador tiene que tener estas cualidades: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Esto es un tic bien importante, un punto bien importante, ya que muchos pastores falsos o maestros falsos predican un evangelio que no redarguye, que no corrige, que no instruye, que no corrige, que no enseña, y por lo tanto no es un evangelio, no es un evangelio. Y no, tú puedes usar la Biblia para hacer lo que tú quieras. Incluso la puedes hacer para manipular, incluso hasta para hacer que otros... Todo lo puedes usar, todo tiene un origen, y si tu origen, si tu corazón es tinieblas, toda tu vida será tinieblas. Por eso dice, si obedecemos su palabra, Dios nos garantiza éxito en todo lo que emprendamos y Él se compromete a estar con nosotros en cada circunstancia. Tendremos su apoyo y su aprobación. Dice Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, solamente esfuérzate y sé muy valiente para que guardes, escuche, para que guardes conforme a toda mi ley que Moisés mi esclavo, en este caso es una versión de Jubileo, dice, mi siervo, mi esclavo, te mandó, que no te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Es decir, que si nos esforzamos por ser obedientes y por hacer conforme a lo que Dios nos manda, Dios va a hacernos prosperar. ¿Por qué nos va a prosperar? Porque el Señor nos manda que seamos esforzados. Cuando nos esforzamos, no simplemente nos esforzamos en estudiar la palabra, nos esforzamos en ser buenos hijos, nos esforzamos en ser buenos hermanos, en ser buenos empleados, en ser buenos jefes, en ser bueno en lo que hacemos. Por eso vemos el ejemplo de José, que donde quiera que lo ponían, Dios lo bendecía porque él estaba obedeciendo a Dios y hacía todo conforme a lo que Dios le había mandado en la palabra. Y Dios prosperaba, dice la Biblia, todo lo que José hacía por su obediencia. También vemos el ejemplo de Job, que Job fue prosperado, fue bendecido porque fue obediente. Y no solamente se trata en la parte cristiana, en la parte religiosa, en la parte espiritual, es que el evangelio no se trata de religión, el evangelio se trata de vida. Cuando vino Cristo a mi vida, y yo incluso en un momento de mi vida había dejado la escuela, yo vine a Cristo, inmediatamente me reintegré a la escuela, porque sabía que era lo correcto. Eso hace el evangelio. Te traslada de la equivocación a lo correcto, te traslada de el no saber qué hacer a hacer las cosas correctas, porque Él te instruye en lo que es bueno. Por eso habla, dice la palabra de Dios, que te instruye en justicia. ¿Qué es justicia? Hacer lo correcto, hacer lo que debes hacer. Si tú eres un empleado que llegas tarde al trabajo, pues
El Señor te hace entender por medio de la palabra que debes ser ejemplo en todo, llegando temprano, en responsabilidades y en respeto hacia los demás. Eso te va a dar un nivel de diferencia y te va a dar un nivel de especialidad que te va a llevar a, en un futuro, puedas prosperar. Ninguna persona que entiende y que busque a Dios en su corazón para agradarlo a Él, Dios no lo dejará. Jesús y la palabra de Dios nos establece que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el salmista decía que tu bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, que también dice, no he visto justo una persona que hace la voluntad de Dios, una persona que obedece, es obediente. No he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque es que el justo no solamente se empecina en hacer la voluntad de Dios, o sea, en lo espiritual, en lo religioso. También hay cosas que te cambian. Por eso en Romanos Pablo dice, tú que no trabajabas, ahora trabajas, tú que robabas, ahora trabajas para que tengas que compartir con lo que padece necesidad. Si tú no trabajabas y eras un vago, ahora Dios tiene que transformar tu vida y empezar a ser ejemplar. Yo no creo en cristianos que se eran vagos y que aún siendo cristianos ahora siguen siendo vagos. Tú debes ser un ejemplo, tú debes ser luz, tú debes ser la diferencia, tú debes ser mostrar a Cristo, mostrar esa verdad, esa luz, esa diferencia que Dios hace en el antes y el después de Cristo. Entonces, también seguir diciendo la lectura. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. Mira la importancia de la palabra, no solamente leerla, es meditar en ella. Meditar te hace a ti razonarla, te hace atesorarla, te hace interiorizarla y decir, la Biblia dice que no debo robar. Bueno, pues si tienes una costumbre de tomar lo que no es tuyo, entonces al interiorizarla y orar, porque en la parte de la oración, la meditación es muy interesante, es muy importante que tú medites en lo que leíste, en lo que la palabra dice. Por eso cuando oramos siempre hablamos y mencionamos la escritura, porque es una manera de orar, es la manera correcta. Incluso Jesús cuando oraba siempre hablaba de la palabra de Dios, hablaba de los textos que menciona la Biblia. También nos dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y todo lo entenderás. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo el Señor tu Dios estoy contigo donde quiera que vayas. Además, cuando nosotros somos verdaderos creyentes, nos convertimos en embajadores de Cristo, o sea, un representante de Él. Y por lo tanto, Dios quiere mostrar la gracia que ha depositado en ti. Dios te puede dar abrir puertas donde están, donde no se podían cerrar, no se podían abrir. ¿Por qué? Porque hay unos valores que las personas necesitan, aparte de la inteligencia, del conocimiento de lo que debes hacer, porque debes llenarte del conocimiento, debes de aprender. También hay unos valores morales como la seriedad, la honestidad, y el dejar de ser como criticar, chismear, hablar por detrás, una lealtad. Todo eso vale mucho para tú poder escalar dentro del ambiente de trabajo laboral. Vamos a continuar con el punto número 4. Lista de las bendiciones como resultado de nuestra obediencia. Vamos a leer, dice, ese es Deuteronomio 28. Y será que si oyeres diligentemente la voz del Señor tu Dios, para guardar, para poner por obra todos los mandamientos, óigalo bien, los mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todos los gentiles de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, no importa el lugar donde tú estés, en Estados Unidos, en Inglaterra, en República Dominicana, en Cuba, en Venezuela, donde quiera que tú estés, tú serás bendito. No está hablando de riqueza, estamos hablando de bendición, estamos hablando de... Hay muchas cosas que representan la bendición que luego lo voy a ampliar, no ahora, pero vamos a seguir. Y dice, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. O sea, los frutos, si tienes ganado, si tienes animales, van a ser benditos. El fruto de tu tierra, lo que produce tu tierra será bendito. El fruto de tus bestias, el fruto de la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canastillo y tus sobras.
Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Dios te va a guardar. Ángeles te cubrirán y te guardarán tu entrada y tu salida. Entregará el Señor tus enemigos que se levantaren contra ti, heridos delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Enviará el Señor contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en tus caminos, en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es llamado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor que sobreabunde en el bien, en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, sobre la tierra que juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor tu buen depósito, o dice otro, su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, aquí menciona gentiles, y tú no tomarás prestado, y te pondré el Señor por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando escuchares a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy, para que los guardes y los cumplas, y no te apartes de todas las cosas. Vamos a ver, sigue leyendo aquí, de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para no ir o para ir tras dioses ajenos para servirles. El punto número 5, cuando vemos todas esas bendiciones que Dios menciona y que Dios nos bendecirá de gran manera. ¿Por qué? Porque al ser representante del Señor, Él está poniendo su nombre en ti, Él está poniendo su estampa, está poniendo su sello. Y cuando las naciones te vean, cuando vean que tú honras a Dios, por eso vemos la importancia de mantenernos fieles en una sociedad, en un sistema mundano donde no adora ni sirve a Dios. Van a ver que, ¿por qué tú no celebras esta fiesta? ¿Por qué tú no haces tal y tal cosa? Bueno, porque yo tengo amor de Dios, yo sirvo al Señor. Yo, la ley que yo le sirvo, la obediencia, los mandamientos que yo sirvo de mi Dios, no me permiten hacer tal cosa. Yo lo hago porque Él es mi Dios y yo amo mi Dios. Y cuando las personas vean lo que Dios hace en tu vida, van a querer ese Dios, van a querer esa bendición, van a querer lo mismo que tú tienes, van a querer conocer ese Dios que es tan grande y poderoso. Punto 5. Guardar la palabra nos ayuda a perseverar hasta el fin, dándonos la fe, la paciencia necesaria para llegar hasta la meta en nuestra salvación. En Apocalipsis 14, verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si no guardas los mandamientos y la fe de Jesús, no podrás perseverar hasta el fin. Es necesario perseverar hasta el fin para ser salvo. Y si quieres ser salvo y si quieres perseverar, necesitas la palabra. Punto 6. El que guarda la palabra de Dios es el que verdaderamente ama a Dios y no los que no la guardan. Dice, los que no la guardan no lo aman. Por eso es que Juan 14, verso 15, dice esto. Hay mucha gente, cristiano y no cristiano, que dicen, yo creo en Dios, yo amo en Dios, yo amo a Dios. Si tú amas a Dios, deberías guardar sus mandamientos, porque la evidencia de que una persona ama a Dios es guardar sus mandamientos. Si tú no guardas sus mandamientos, estás simplemente mintiendo, porque Jesús, que es Dios, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente que los tiene, también tienes que guardar. Es aquel el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escuche, me manifestaré. Está hablando Jesús. ¿Cómo se va a manifestar? En el Espíritu Santo. Y dice, y también dice que nos vendremos a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos, ahí está hablando en plural, a él, y haremos con él morada. ¿El Padre y el Hijo están en él? Sí, en el Espíritu Santo. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y cuando habla en plural, ahí está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como muchos dicen, los que creen en la Trinidad. Bueno, pues yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Lo que yo no creo que sean tres es que la omnipotencia de Dios es capaz de estar contigo en el Espíritu Santo, estar en Rusia, en China, en Inglaterra, en República Dominicana, en el Caribe, en cualquier continente. Jesús dijo, de la misma manera que ustedes cuando vengamos a ustedes, ustedes conocerán como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Simplemente, punto número 7, no podemos quitarle ni añadirle a la palabra de Dios.
Sí, dice también, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama, como leímos aquel. No podemos quitarle los mandamientos. ¿Mm? No podemos quitarle. Entonces, también, como decíamos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Terminamos dándole final a esto. Es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto es que no falle, no. Perfecto es que Dios nos va llevando a un grado de cambio, de transformación, donde ya nosotros no nos deleitamos en el pecado, donde cuando tú fallas, tú te arrepientes y el Espíritu Santo te redarguye y te dice, fallaste, esto no está bien, y simplemente reconoce tu pecado y te aparta. Porque ahora tenemos el sello del Espíritu Santo, el perdón de Dios, somos propiedad de Dios. Así que es importante que entendamos que la palabra de Dios es el mismo Dios encarnado y que es una maravillosa bendición poder conocerle. Algo importantísimo, nadie puede conocer a Dios si no es a través de la palabra. Entonces, como vimos anteriormente, la palabra de Dios es Dios en sí misma. También la palabra de Dios creó todas las cosas. La palabra de Dios tiene el poder para equiparnos y perfeccionarnos. Este es el punto 3. Y en los otros puntos, el punto 4, hay una lista de bendiciones que Dios nos da. Nos vendrán, bendecirá nuestra entrada, nuestra salida, los frutos de tu vientre, tus hijos, los hijos de tus ganados, de tus crías, tu tierra. Dios enviaría la lluvia a su tiempo. Imagínese que usted siembre y que no llueva y que la lluvia no te favorezca. Eso Dios te garantiza que Dios te va a favorecer con la lluvia. Y hablando de lluvia, hay una lluvia del Espíritu que está fluyendo en ti y en mí, y Él quiere bendecir tu vida. Así que la mayor bendición que podemos hacer es conocer a Dios, porque si conocemos a Dios por la palabra, la Biblia dice algo importante, y termino con esto: la fe viene por la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo tema que vamos a tratar, el próximo tema, se llama la fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.